Colosenses capítulo 4. Ya llegamos al último capítulo de Colosenses, y eso no quiere decir que vamos a terminar ya enseguida. Todavía tenemos unos cuantos mensajes del libro de Colosenses. Hoy vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. ¿Recuerdan? Pablo les había dicho a los colosenses que el Señor Jesucristo era suficiente, que no necesitaban buscar otra cosa, que no necesitaban añadir nada a lo que el Señor Jesucristo había hecho. Y después va hablándoles de cómo tienen que cambiar su manera de vivir, de cómo tienen que vivir de una forma que exalte al Señor Jesucristo. Y después, ahora, lo último que hemos visto fue de las relaciones en el matrimonio. Sí, por favor. En el matrimonio, ¿se acuerdan? Cómo debe comportarse la esposa, cómo debe comportarse el esposo, los hijos, los padres y los siervos y los amos. Y lo que el Señor decía era que todo lo que hacíamos lo tenemos que hacer pensando en que lo hacemos para el Señor, que no lo hacemos para que mi esposa me vea o para que mi esposo me vea, para que mis hijos o mis padres, o ni siquiera para que mi jefe o el hombre al que yo contrato o la mujer a la que yo contrato para trabajar para mí me vean. Entonces Pablo les viene hablando de eso y les dice todo, absolutamente todo tiene que ser para el Señor. Y ahora le va a hablar de la oración, de cómo debían orar los colosenses. Y vamos a ver 3 aspectos de la oración que tiene que tener un cristiano, la vida de un cristiano. Dice versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Oramos. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, que nuestra forma de orar, nuestra forma de guiarnos a ti, de dirigirnos a ti, Señor, en oración, sea la correcta, que podamos aprender en el día de hoy, Señor, lo que Pablo le quería enseñar a los colosenses y que podamos, Padre, de esta manera poder también, Señor, honrarte y glorificarte en nosotros, orando como Pablo le pedía a los colosenses que oren, les decía a los colosenses que debían orar. Pedimos que obres en nuestras vidas, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Comienza el versículo 2 diciendo, perseveren en la oración. Perseveren en la oración. Y perseverar, creo que todos, o la mayoría, sabemos que indica que es una forma constante de seguir haciendo las cosas, ¿no es cierto? O sea, perseverar. Hago esto y persevero, sigo haciendo esto. O sea, no dejo de hacerlo constantemente. Pero la palabra en griego indica algo más. Indica que lo hacemos de una forma fuerte, de una forma intensa. Lo que quiere decir es que nuestra oración no es a los gritos o verborrágicamente, sino que por lo contrario es una oración demandándole a Dios una respuesta a lo que nosotros estamos orando. Demandando al Señor una respuesta a lo que nosotros estamos orando. El Señor nos pide que seamos perseverantes. Esa misma palabra se usa en Hechos capítulo 1, en versículo 14, cuando estaban los discípulos allí reunidos y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración
y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en el versículo 42 del capítulo 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra perseveraban no es solamente decir oro y oro y oro y oro por tal o cual cosa. Es orar con energía, es orar pidiendo al Señor, es orar rogando al Señor. Es lo mismo que ellos estaban haciendo acá. Ellos en capítulo 2, versículo 4, ellos estaban perseverando en la doctrina. Estaban perseverando en la comunión. Estaban perseverando en la Santa Cena. Estaban perseverando en oración. Así es como nosotros tenemos que tomar esta imagen de lo que los discípulos estaban haciendo en aquel momento delante del Señor, y es como deben ser nuestras oraciones. Nosotros estábamos orando o estamos orando por salvación de almas. Debemos cada día orar por salvación de almas. Debemos cada día pedir al Señor que nos prepare y que nos dé la oportunidad de compartir con alguien el Evangelio de la salvación. ¿Se acuerdan? Pablo le decía a Timoteo que quería que los hombres oren levantando manos santas. Y así no se trata simplemente de levantar las manos. Pablo no está hablando de eso. Él está hablando de que nuestras manos tienen que ser santas cuando oramos. Nuestras vidas tienen que ser santas cuando nos presentamos delante del Señor para orar. Yo no sé cuánto tiempo dedicas vos a orar. No sé cómo son tus tiempos en el día. Pero mientras vas en el colectivo, mientras vas en el tren, mientras vas manejando, podés orar. Cuando estás en tu trabajo, haciendo el trabajo que tenés que hacer, podés orar. Mientras estás en tu casa limpiando. Cuando tenés un tiempo libre. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos rogado por cosas que queremos, que sabemos que son una necesidad, o que pensamos por lo menos que son una necesidad para nosotros? Tenemos que orar con perseverancia, tenemos que ser perseverantes, seguir orando. A veces nos cansamos, a veces oramos por algún familiar que no es creyente y oramos por 1 año, oramos por 2 años y después ya decimos, no, pero es increíble, no va a creer nunca. Le he predicado, le he compartido, pero no va a creer. Y dejamos de orar, nos desanimamos. ¿Cuántas veces hemos orado por alguna necesidad física o alguna necesidad de alguna prenda o de algo que necesitamos porque es indispensable? Y sin embargo, oramos por un tiempo y después dejamos caer nuestros brazos. Desfallecemos ante la respuesta negativa aparentemente del Señor. El Señor nos dice que tenemos que perseverar, que tenemos que ser constantes en orar, que tenemos que perseverar en nuestras oraciones. Eso le decía Pablo acá a los colosenses. No podemos dejar de confiar en que el Señor va a hacer tal o cual cosa. Sabemos que para Él nada es imposible. Sabemos que aunque muchas veces no obtenemos una respuesta enseguida, al pasar los años, el Señor responde. Cuando es su tiempo, cuando es el momento de Dios. Jóvenes, y yo se los digo porque
yo fui joven también y era soltero y estaba orando porque quería que el Señor provea una mujer para mí, una pareja para mí. No te canses de orar. No te canses de orar. No dejes de orar. El Señor sabe a quién tiene preparado para vos. A quién tiene preparada para vos. El Señor sabe en qué momento va a dártelo. No te canses de orar. Padre, no nos cansemos de orar por nuestros hijos. El Señor nos dice que Él cuida de todas nuestras familias y nosotros oramos por Él, por ellos. Oremos por nuestros hijos. Hijos, oremos por nuestros padres. Necesitamos perseverar en oración. Si no, sería como vivir en una casa en la que no me comunico con las otras personas que viven allí. Sería como vivir con Alicia 24 horas, 7 veces a la semana, 7 días en la semana y no hablar con ella. Ni siquiera decirle buen día. ¿Se imaginan eso? ¿Te imaginas no decirle buen día a tus hijos? ¿No decirle buen día a tus padres? ¿Te imaginas no preguntarle qué hay de comer o qué necesitan? No podemos vivir así. Es interesante que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, cuando el Señor hizo todo lo que hizo y vio que era bueno, lo vio a Adán allí, le dijo, vas a poner nombre a cada uno de los animales. Y después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No nacimos para estar solos, no nacimos para vivir solos. Por eso necesitamos tener a alguien con quien hablar. Por eso necesitamos tener a alguien con quien compartir. Compartir lo que me pasa en mi día de trabajo, compartir lo que me pasa cuando leo la Biblia, compartir lo que me pasa en cada momento. Es papá, es mamá, es un amigo, es mi hermano, es mi hermana, es alguien. Y si así necesitamos nosotros acercarnos a otra persona, si así es como necesitamos nosotros hablar con otra persona, ¿cuánto más con nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más con nuestro Padre Celestial? Con aquel que nos redimió, con aquel que nos sacó de las tinieblas en las que estábamos sumergidos. Por algo Pablo les dice acá a los colosenses, perseveren en la oración. Y estaba estudiando esto esta semana. Estaba pensando en cuándo fue la última vez que me arrodillé delante de mi Señor para pedir por algo. Y saben que no me acuerdo. Es una vergüenza, pero no me acuerdo. Porque puedo orar sentado. No hay ningún problema con eso. El Señor nos dice en Hebreos que el día que el Señor Jesucristo murió, rasgó el velo del templo y que nosotros tenemos entrada constante al trono de la gloria, que no tengo que esperar un día ni un horario, que no tengo que ir a otra persona a confesar mis pecados porque la entrada al trono la tenemos abierta 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. A cada momento puedo entrar a mi Señor en oración.
Como dije antes, cuando voy manejando, cuando estoy en el colectivo, cuando estoy en el tren, cuando estoy en mi trabajo o cuando estoy haciendo algo en casa, puedo dedicarme a orar, puedo orar. Pero recuerdo muy bien cuando en todo el Antiguo Testamento, cuando había algo que había que orar con perseverancia y había que rogar al Señor, ¿qué era lo que hacían? Lo estudiamos hace poquito cuando estudiamos el libro de Nehemías. Se vestían de cilicio, hacían ayuno, rasgaban sus vestiduras, pasaban días sin probar comida, orando al Señor, rogando al Señor, pidiendo al Señor por eso. ¿Cómo somos nosotros de perseverantes? ¿Cómo somos nosotros de insistentes con el Señor? Pensaba en esto y pensaba también en cómo son nuestros chicos cuando son chiquitos. Vamos por la calle caminando y papi, quiero un caramelo, papi, quiero un caramelo, papi. 50.000 veces hasta que le compras el caramelo. Mi nieta Mili todavía no habla, ¿no? Pero es interesante, porque cuando ella tiene hambre te agarra de la mano y te lleva y te para delante de la cocina. Y si vos te das la vuelta para irte, te vuelve a agarrar y te vuelve a poner ahí. Así tenemos que ser con nuestro Señor. El Señor Jesucristo lo enseña cuando le dice a sus discípulos, ¿quién cuando viene alguien de noche y le dice, dame pan, no se lo va a dar, aunque sea porque ya no quiero que me molestes más? Ya, andate, no me molestes más. Así tenemos que ser nosotros en nuestras oraciones con nuestro Señor. Perseverantes. Perseverar en oración. Perseverar pidiendo a nuestro Señor. Pero no solamente nos dice que debemos perseverar. Versículo 2 dice, perseveren en la oración, velando en ello con acción de gracias. Velando en ello. Automáticamente se me vienen dos pasajes a la mente cuando hablo de velar. ¿A ustedes? Uno quiera, ver. El Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní con sus discípulos separa a algunos y les dice, vamos a ir acá a orar. El Señor Jesucristo se aparta, va a orar y cuando vuelve los encuentra durmiendo. Y les dice, ¿ni un poco pudiste velar? Y se va a ir de vuelta y les dice, velad, le dice, a ver, ya lo tengo acá. Vinieron pues al lugar llamado Getsemaní y les dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y después les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo estaba agonizando allí y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y hay otro pasaje que tiene que venirte a la mente enseguida cuando decimos velad. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Pedro, Primera Pedro capítulo 5, versículo 8 dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
El Señor Jesucristo les dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro le dice a los hermanos que les estaba escribiendo, sed sobrios y velad, porque Satanás anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que velar. Nosotros tenemos que tener tiempo en oración. Y tener tiempo en oración no es solamente decirle gracias, Señor, por los alimentos. Eso es una costumbre muy nuestra, ¿no? No comemos hasta que no damos las gracias. Ni siquiera nos llevamos un bocado a la boca antes de dar las gracias. Pero después, durante el día, nos olvidamos de orar a nuestro Señor. Cuando tenemos necesidades, cuando tenemos dificultades, nos olvidamos de orar a nuestro Señor. ¿Cuántos oraron esta mañana antes de venir al culto? ¿Cuántos hemos orado esta mañana antes de venir al culto? Saben que desde que me levanté hasta ahora mismo, Satanás puso muchas cosas en mi camino hoy en día. Hubo varias cosas que fueron pasando desde que me levanté y empezaron a llegar algunos mensajes de texto a mi celular, hasta ahora mismo que estoy parado aquí predicando. Hubo varias cosas en las que Satanás quiso poner tropiezo en esta mañana. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si yo no oro? Y no necesito cerrar mis ojos y dar gracias al Señor o pedir al Señor, sino que tengo que hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras voy manejando, mientras estoy andando. No importa. El Señor nos manda a velar en oración. El enemigo es muy fuerte, el enemigo es muy astuto, pero el enemigo ya fue vencido. Lo estudiamos también acá en Colosenses. El enemigo ya fue vencido. Y el enemigo sabe que no puede arrebatarte de la mano del Señor, sabe que no puede quitarte la salvación, pero sí va a hacer un montón de cosas para que vos te alejes del Señor. Sí va a poner tropiezo en tu camino para que no hagas la voluntad del Señor. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que vayamos a Él en oración. Él es nuestro protector. Como decía el salmista, Él es mi refugio. Él es mi torre fuerte. ¿Por qué tengo que hacer frente yo a lo que el enemigo me puede hacer? Si tengo a mi Señor que quiere cuidarme, si tengo a mi Señor que quiere protegerme, necesitamos velar en oración. Nuestra oración tiene que ser de agradecimiento, dice acá el apóstol. Velad en ello con acción de gracias. Con acción de gracias. ¿Cuántas veces somos agradecidos? ¿Cuántas veces agradecemos a nuestro Señor por todo lo que nos da? Por cada una de las cosas que nos da. No solamente agradezcamos por los alimentos, agradezcamos por la salvación que Él nos dio. A veces cuando va pasando el tiempo nos olvidamos ya de agradecer al Padre por lo que hizo por nosotros, porque nos sacó de ese lugar de donde nos rescató. Agradezcamos al Señor por la salud que tenemos para poder ir a trabajar cada día y ganarme el pan.
que necesito. Ganar para comprar la vestimenta que tengo. Ganar para comprar la comida que tengo. O para pagar los impuestos. Renegamos de cuánto vino de luz, renegamos de cuánto viene el ARBA, de cuánto viene el impuesto municipal. Pero siempre tenemos para pagarlo. Y no porque somos buenos, no porque somos buenos administradores. Es porque el Señor provee. El Señor nos provee. Por eso tenemos que ser agradecidos. Por eso tenemos que estar dispuestos a aceptar tal cual es la voluntad del Señor. Perseverando y velando. Perseverando y velando. Agradezcamos. El Señor Jesucristo en Lucas 22, versículo 42, ora al Padre y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces orás al Señor así? ¿Cuántas veces pedís al Señor que haga su voluntad en tu vida? Te animo, les animo, nos animamos a orar con perseverancia, a orar velando y dando gracias al Señor por cada una de las cosas que nos da. A orar, como vamos a ver ahora, los unos por los otros. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 dice: oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Pablo estaba preso y no estaba pidiendo que el Señor abra la puerta de la cárcel para poder salir, sino que le dé sabiduría para compartir la palabra. Pero fíjense, el oren por nosotros que Pablo le dice acá en versículo 3, yo le encontré tres implicancias en el oren por nosotros. Oren por nosotros. ¿Quién era Pablo? El hermano de los colosenses. Era un hermano. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por cuando alguien está enfermo de nuestros hermanos. Necesitamos orar por cuando uno de nuestros hermanos tiene una necesidad. Pero necesitamos orar cada día el uno por el otro, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos anime, para que el Señor nos utilice. ¿Cuántos somos? Somos 30 como mucho un domingo, cuando estamos todos. ¿Cómo no vamos a poder orar por 30 hermanos cada día? ¿Cuánto tiempo necesitas para orar por uno de nosotros? Si no podés orar por los 30 cada día, orá por 15. Y al otro día orá por los otros 15. Anotá los nombres de cada uno de nosotros. Anotá los nombres de cada una de las personas por las que pedimos que oremos. Y oramos por ellos. Cuando tenés un pedido de oración, usamos el WhatsApp a veces para mandar cada pavada. Compartí en el WhatsApp de la iglesia: hermanos, estén orando porque estoy enfermo. Estén orando porque estoy pasando por tal prueba. Estén orando porque tengo esta necesidad. Tenemos el WhatsApp de la iglesia para comunicarnos, para compartirnos. Necesitamos orar los unos por los otros. Pablo le decía:
oren por nosotros, orando por nosotros. Esta semana hubo un hermano que estuvo casi toda la semana enfermo, con fiebre, con gripe muy fuerte. En un momento él me dijo, me parece, pastor, que lo que tengo es COVID. Y es muy probable, sabemos que anda todavía por ahí ese bicho, así que es probable que haya sido. Pero necesitamos orar por eso. Necesitamos orar por la recuperación. Enzo se quebró la mano, el dedo, hace un par de semanas atrás. ¿Cuántos estamos orando por Enzo? Para que su recuperación sea buena, para que esté bien, para que cuando le saquen la tabla que tiene, él pueda mover bien el dedo y no tengan que operarle. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por aquellos que de nuestras familias deben creer? Y algunos que nosotros lo sabemos, que siempre compartimos. Familiares directos o amigos que están muy cerca nuestros y que necesitan aceptar a Cristo. ¿Cuántas veces oraste en esta semana por ellos? ¿Cuántas veces oraste por estos hermanos para que el Señor le dé la oportunidad de predicarle el Evangelio, de compartirle el Evangelio? Pablo le dice, oren por nosotros, oren por nosotros. Si buscas en el libro de los Hechos, sobre todo en los primeros capítulos, vas a ver cómo perseveraban en la oración, orando unos por otros, unánimes, dice. Constantemente estaban orando unos por otros. Más allá de ver sus necesidades y de ayudar con las necesidades, estaban orando. Nosotros necesitamos orar unos por otros. Nosotros necesitamos orar como iglesia. Todos juntos. Todos juntos. Recordando a nuestros hermanos. ¿Cuándo oraste por última vez por aquellos que no están asistiendo a la iglesia? Que estaban viniendo, que venían domingo tras domingo y de repente ya no vienen. Necesitamos orar por ellos. Son nuestros hermanos en la fe. Son los que necesitan de nuestras oraciones. Y Pablo le dice acá, orando por nosotros. Pero orando por nosotros también implica otra cosa. No solamente que Pablo era su hermano, Pablo era su líder. Pablo era su líder. Pablo era como su pastor en ese momento, cuando él les está escribiendo. ¿Cuánto tiempo dedicamos orando por los líderes de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicamos orando por el pastor de la iglesia? ¿Cuánto tiempo dedicamos orando por los pastores de nuestras iglesias? Saben que uno de los principales objetivos de Satanás es hacer caer a un líder, a un pastor, sobre todo. Porque si el pastor cae, va a haber mucha gente que se va atrás del pastor. Lo sabemos, nos pasó hace muy poco. Eso causa un problema grandísimo en la iglesia. Y Satanás lo utiliza. Satanás es muy astuto con esas cosas. Y sabe que si cae un pastor, muchísima gente va a irse. Y no es que se van a otra iglesia. Se van de la iglesia. Dejan al Señor. Y por eso apunta directamente a los líderes. Nos pasó en Don Torcuato en un momento que se fue uno de los líderes de jóvenes y también no se fue a otra iglesia, se fue mal con el Señor, se fue disciplinado. Y en ese momento
muchísimos jóvenes dejaron de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban viendo al hombre, pero más allá de eso es porque no oramos con fervor por nuestros líderes. En Hebreos capítulo 13 el Señor nos manda a orar por nuestros pastores, porque dice que ellos velan por nuestras almas. Ellos velan por nuestras almas, entonces tenemos que orar por nuestros pastores. Imagínate que si Satanás pone tropiezo en tu vida, en la vida de un pastor, en la vida de un líder, lo hace 50 veces más. 50 veces más. Porque sabe que puede destruir toda una iglesia haciendo esto. Porque hay iglesias que se dividen porque un pastor cae. Hay iglesias que se dividen porque un pastor cede en algunas cosas doctrinales. Y eso no tiene que pasar. Y no va a pasar en medida o a medida que nosotros oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes. En todo momento, oramos por nuestros líderes. Oramos unos por otros, oramos por nuestros líderes, pero también Pablo le dice acá que oren por ellos, oren al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, para manifestarlo como debo hacerlo. En el libro de Efesios, el apóstol también les dice, oren por nosotros, oren por mí, para que el Señor me dé palabra, me dé sabiduría para predicar el Evangelio, me dé oportunidad para predicar el Evangelio. Tenemos que orar por oportunidades, tenemos que orar por la necesidad que el mundo tiene. Pasan a nuestro lado cientos de personas por día, en tu trabajo, en el colectivo, en el tren, cuando vas a comprar. ¿Cuántas personas cruzas en el día? Te animo a que un día de estos te pongas a contar. ¿Cuántas personas pasan a tu lado cada día? ¿Y cuántos de ellos tienen a Cristo como Salvador? ¿Cuántos de ellos saben que el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario a morir por ellos? Y quizás te toca hablar con alguien y es alguien que ya conoce a Cristo como Salvador y amén. Te regocijás en eso. Pero si te toca hablar con alguien que no conoce a Cristo como Salvador, sos vos quien tiene que predicarle el Evangelio. Entonces, oramos al Señor para que nos abra puertas. Oramos al Señor para tener sabiduría al hablar con otros. Oramos al Señor para que nos dé entendimiento de cuándo es el momento en el que tenemos que hablarle a esa persona de Cristo. Necesitamos compartir el Evangelio. Necesitamos orar para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Creemos por todas las cosas que están pasando que el Señor viene pronto. Y amén por eso. Ojalá viniese ahora mismo. Qué mejor que dejar de sufrir en este mundo con todo lo que estamos pasando para estar en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. ¿Qué mejor sería que eso? Ya no tendría que preocuparme por mis anteojos, no tendría que preocuparme por mi ojo que me llora, no tendría que preocuparme por
la presión o por todos los problemas que tengo de salud. Porque el Señor va a hacerme un hombre perfecto cuando esté en su presencia. Pero eso va a ser cuando esté en su presencia. Mientras tanto me toca estar acá. Y mientras tanto el Señor quiere utilizarme para predicar el Evangelio. Y quiere utilizarte para predicar el Evangelio. Hay por lo menos 20 o 25 personas de las que pasaron a tu lado ayer que quizás hoy ya están muertos. Porque es así, esa es la estadística. Porque no sabemos si cuando salimos nos va a atropellar un auto o vamos a tener un accidente con nuestro auto y nos vamos a morir. Porque no sabemos si va a agarrarnos un síncope en este mismo momento. Ayer estaba leyendo, un cantante de ópera, es argentino, 54 años, estaba cantando en Francia. Y de repente se desplomó, cayó. Fue fulminante. Y así es para nosotros. Así es para todos nosotros. Está establecido, dice el Señor, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y Él no te dice cuando tengas 80, 90, 100 años. Él no te dice cuando tengas 2 o cuando tengas 20. Está establecido que un día vamos a morir. Y cada una de las personas que pasan a nuestro lado van a morir. El tema es que si mueren sin Cristo, su eternidad va a estar en el infierno. Van a pasar toda la eternidad en el infierno. Y nosotros tenemos ese misterio del que les habla Pablo acá a los colosenses. Nosotros tenemos el misterio del Evangelio, algo que nadie en todo el Antiguo Testamento entendía ni sabía que iba a pasar. Y nosotros lo tenemos. Pero con tanta inseguridad que hay hoy en día, lo tenemos bien guardado, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No tengas miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasarte si predicas el Evangelio? ¿Que alguien te golpee? Porque puede pasar. La mayoría se burlan de nosotros. Pero si te encontrás con alguien que es violento y que no quiere saber nada del Señor, quizás te golpea. O quizás peor, te mata. Y eso es lo que dijimos recién. Automáticamente, si él me mata, si ella me mata, paso a estar en la presencia de mi Señor. Voy a verle cara a cara. ¿Por qué tengo que tener temor entonces? ¿Por qué tengo que tener miedo de compartir el Evangelio? Mayormente nos pasa que no lo hacemos porque tenemos miedo al rechazo, porque no nos gusta que nos digan que no. ¿Te acordás cuando eras chiquito y tu mamá o tu papá te decían que no? ¿Qué era lo que hacías? Ibas y lo hacías, ¿no es cierto? Porque no te gusta el no, porque no nos gusta el no. Nunca nos gusta que nos digan que no. Pero tenés que darte cuenta de una cosa. Cuando rechazan el Evangelio no te están diciendo que no a vos. Le están diciendo que no al Señor. Entonces necesitamos orar. Necesitamos orar para que el Señor nos abra puertas para predicar el Evangelio, para dar a conocer su palabra, para aconsejar, para hablar con otros muchachos, otras chicas, otros compañeros de trabajo que necesitan escuchar de la palabra de Dios. Me encanta cuando vienen en mi trabajo y aunque cuando yo les quiero predicar el Evangelio me dicen que no y que ya ellos tienen su religión o esto o lo otro, cuando tienen una necesidad me encanta que vengan y me digan, Marcelo, ¿podés orar? ¿Podés pedirle a la iglesia que ore por nosotros?
que ore por mi familia, que ore por mi salud, que ore por... Sí, les digo, por supuesto que lo voy a hacer. Porque eso es una oportunidad. Orábamos hace un tiempo por la esposa de Juan Carlos, que era uno de los muchachos que estuvo trabajando en el aula de culto de niños, que le habían diagnosticado cáncer y ella estaba haciendo la quimio. Y cuando terminó, estaba curada, no tenía nada. Y nosotros estuvimos orando por ella. Esa fue la oportunidad de compartir a Juan Carlos el Evangelio de la salvación. Esa fue la oportunidad de decirle a Juan Carlos, mi Dios es un Dios todopoderoso y nada se escapa de sus manos. Entonces, hermanos, oramos. Oramos con perseverancia. Oramos velando. Y oramos especialmente los unos por los otros. Los unos por los otros. Por las necesidades que tenemos. Por todo lo que como hermanos necesitamos cada día. Desde nuestra salud y fortaleza hasta el alimento diario que el Señor nos provee. Oramos con acción de gracias. Oramos por nuestros líderes. Oramos por los pastores de todas las iglesias que conozcas. Orá, porque Satanás quiere ganar ventaja. Y oramos especialmente para que el Señor nos abra puertas para poder predicar el Evangelio. Oramos para que el Señor nos dé la oportunidad de compartir con aquellos que no tienen a Cristo el Evangelio de la salvación. La Biblia dice que cada uno de nosotros somos pecadores, que cada uno de nosotros por nuestro pecado estamos separados de Dios, alejados de Dios, destinados a una eternidad en el infierno. Pero Dios que te amó, que me amó, con su gran amor envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre y para perdonar tus pecados y mis pecados. Solamente tenés que aceptar el regalo de la vida eterna. Solamente tenés que aceptar lo que Jesucristo hizo por vos en la cruz del Calvario. Y de esa manera vas a ser salvo. Señor y Padre nuestro, queremos rogarte, Padre Celestial, que tú estés obrando en nuestras vidas. Que cada día podamos ser, Señor, mejores hijos tuyos. Que cada día podamos mostrar el Evangelio a aquellos que necesitan ser salvos. Pero también, Padre amado, Padre Celestial, rogamos que nos des constancia, Señor, que nos des perseverancia en orar. Que nos podamos acercar a ti, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en oración. Que podamos contarte, Señor, nuestras necesidades, que podamos agradecerte, Señor, por todo lo que nos provees, que podamos vivir, Señor, nuestras vidas de rodillas ante ti, rogando, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, rogando por cada uno de los pastores, rogando por cada uno de los líderes, rogando, Señor, para que nos abras puertas para compartir el Evangelio. Pedimos ahora, Señor, que bendigas el resto de esta reunión. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les voy a invitar a que nos